El puente del USS Valiant zumbaba silenciosamente mientras el comandante Jake Morrison caminaba entre las estaciones de control. Su tripulación trabajaba en sus puestos en la nave de patrullaje espacial, monitoreando la oscuridad infinita más allá del territorio terrestre. Llevaban 3 meses allí observando y esperando algo que tal vez nunca llegara. La teniente Lisa Harper estaba sentada en la consola de comunicaciones, sus dedos danzando sobre los controles mientras escaneaba frecuencias de radio de toda la galaxia. La mayoría de los días no traían nada más que ruido cósmico de fondo y alguna que otra transmisión de nave mercante. Hoy se sentía diferente, de alguna manera. «Comandante», gritó Lisa, con la voz tensa por la emoción. Captó algo inusual en la antena de largo alcance. Jake se acercó a su puesto y se inclinó sobre su hombro para mirar la pantalla. La señal era débil, pero claramente artificial, pulsando en patrones que ningún fenómeno natural podría crear. Y lo que era más importante, provenía de fuera del espacio humano conocido. «¿Puedes limpiarla?», preguntó Jake. Las manos de Lisa revoloteaban sobre sus controles, ajustando filtros y aumentando la intensidad de la señal. Poco a poco, la transmisión se hizo más clara. Lo que oyeron a continuación hizo que todos en el puente dejaran de hacer lo que estaban haciendo. La voz era extraña, hablando en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero el traductor universal integrado en sus sistemas comenzó a funcionar de inmediato. Las palabras que llegaban por los altavoces eran desesperadas y suplicantes. «Esta es la nave colonial Kita, Amanecer Pacífico, llamando a cualquier civilización a su alcance. Estamos siendo atacados por el imperio de la hegemonía. Nuestras flotas defensivas han sido destruidas. Nuestras colonias están siendo bombardeadas desde la órbita. Millones de nuestros habitantes están muriendo. Por favor, si alguien puede oír este mensaje, necesitamos ayuda. Somos una especie comerciante pacífica. No hemos hecho nada para merecer este destino. La hegemonía nos está exterminando sistemáticamente. Esta podría ser nuestra última transmisión antes de que destruyan nuestro sistema de comunicaciones. Por favor, ayúdennos». El mensaje se repitió 3 veces antes de quedarse sin estática. El puente permaneció en silencio durante varios segundos mientras la tripulación procesaba lo que acababan de oír. Jake se enderezó y miró a sus oficiales. «¿De qué distancia viene esa señal?». Lisa comprobó sus lecturas. «Aproximadamente 400 años luz, señor». «Desde la región espiral exterior, la hegemonía», murmuró el teniente Carl Brooks desde la estación táctica. «Hemos oído ese nombre en informes de inteligencia». Jake asintió con gravedad. Durante los últimos 50 años, las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la Tierra habían estado captando fragmentos de comunicaciones de toda la galaxia. Lentamente, la inteligencia humana había reconstruido una imagen de la civilización galáctica nada agradable. El imperio de la hegemonía controlaba vastas regiones del espacio, expandiéndose constantemente, conquistando especies más débiles y esclavizando o exterminando sus poblaciones. «Señor», dijo Lisa en voz baja, «hay más transmisiones llegando. Diferentes voces, diferentes lugares, pero todas Kitra». Reprodujo el siguiente mensaje. Este provenía de la superficie de un planeta. La voz del orador se quebró por la emoción al oír explosiones de fondo. La persona que llamó describió bombardeos orbitales que destruían ciudades, naves de refugiados derribadas mientras intentaban evacuar y fuerzas terrestres avanzando para eliminar a los supervivientes. Una tercera transmisión fue aún peor. Una voz femenina terra, apenas audible, por encima de la estática y el fuego de las armas, informó que la capital de su mundo natal estaba ardiendo. Habló de familias separadas, niños llorando por padres que nunca volverían a casa y el colapso total de la infraestructura de su civilización. «¿Cuántos mensajes hay?», preguntó Jake. Lisa escaneó sus instrumentos. «Docenas, señor, de al menos 15 sistemas estelares diferentes. Todos dicen lo mismo». La hegemonía llegó sin previo aviso, exigió la rendición inmediata, y cuando los Cat intentaron negociar, comenzaron el bombardeo orbital. Jake caminó hacia el centro del puente y se quedó mirando la pantalla principal, que mostraba un mapa táctico de la galaxia conocida. Los territorios Kita estaban resaltados en rojo, indicando zonas de combate activas. La escala del ataque fue masiva, cubriendo docenas de sistemas estelares simultáneamente. «Señor», dijo Carl desde su puesto. «Según nuestros archivos de inteligencia, así es como siempre opera la hegemonía. Identifican una especie objetivo, recopilan información sobre sus capacidades defensivas y luego lanzan ataques coordinados en todo su territorio a la vez. Sin advertencias, sin negociación,
solo una fuerza abrumadora. Jake había leído esos mismos informes de inteligencia. La hegemonía se había estado expandiendo por la galaxia durante más de 1000 años, dejando un rastro de civilizaciones muertas a su paso. Eran eficientes, despiadados y completamente despiadados. Cualquier especie que no pudiera defenderse era simplemente eliminada. Comandante, dijo Lisa con urgencia, estoy recibiendo actualizaciones en tiempo real de las zonas de batalla. Los Kithra están perdiendo estrepitosamente. Sus naves no fueron diseñadas para el combate militar, y sus defensas planetarias están fallando por todas partes. Jake escuchó más transmisiones a medida que llegaban. Cada una pintaba una imagen más clara de la masacre que estaba ocurriendo a cientos de años luz de distancia. Los Kattera eran exactamente lo que decían ser, una civilización comercial pacífica con una capacidad militar mínima. Habían construido su sociedad en torno al comercio y la exploración, no a la guerra. No estaban en absoluto preparados para el brutal asalto de la hegemonía. ¿Cuánto tiempo les queda?, preguntó Jake. Carl revisó las cifras en su computadora táctica. Basándome en la tasa de pérdidas del sistema reportadas en estas transmisiones, estimo que los Kithra tienen quizás 2 semanas antes de la exterminación completa. La hegemonía avanza rápidamente. Jake regresó a la estación de Lisa. ¿Siguen transmitiendo llamadas de socorro? Sí, señor. Pero las señales se están debilitando. La hegemonía está destruyendo sistemáticamente las redes de comunicación a medida que avanza. Pronto no quedará nadie para enviar mensajes. Jake se quedó en silencio un momento, pensando. Los Katter pedían ayuda a cualquiera que pudiera oírlos, pero no tenían ni idea de quién pudiera estar escuchando. La ubicación de la Tierra era desconocida para la mayoría de las civilizaciones galácticas. La humanidad había pasado los últimos 2 siglos fortaleciéndose en secreto, evitando el contacto con otras especies mientras desarrollaba la tecnología y la capacidad militar para defenderse. Señor, dijo Carl con cuidado, ¿qué vamos a hacer? Jake miró a su tripulación. Estos hombres y mujeres se habían entrenado durante toda su carrera para situaciones como esta, pero nunca se habían enfrentado a algo de esta magnitud. La pregunta no era si podían ayudar a los Kithra. La pregunta era si la humanidad estaba lista para revelarse a la galaxia. Lisa, abre un canal con el comando terrestre. Cifrado alfa prioritario. Canal abierto. Señor. Jake respiró hondo. Comando terrestre. Le habla el comandante Morrison a bordo del US Valiant. Hemos interceptado llamadas de socorro alienígenas que indican un asalto militar masivo en la región de la espiral exterior. Las fuerzas atacantes, identificadas como el Imperio y Gemini, solicitan una conferencia inmediata con el almirante Sullivan y el Consejo de Defensa. Esta situación requiere atención inmediata al más alto nivel. La respuesta llegó en minutos. US Valiant, se le ordena mantener la posición y continuar la monitorización. Todos los datos de transmisión deben enviarse al comando terrestre inmediatamente. A la espera de nuevas órdenes. Jake asintió a Lisa, quien comenzó a subir los datos recopilados a la Tierra. Comando. A medida que la información, mientras fluía a través del espacio hacia la Tierra, Jake no pudo evitar preguntarse qué sucedería después. La humanidad tenía el poder de ayudar a los Kithra. Pero hacerlo revelaría su existencia a toda la galaxia. Una vez que eso sucediera, no habría vuelta atrás a su cómodo aislamiento. Las llamadas de socorro Kithra seguían llegando. Cada una más desesperada que la anterior. En algún lugar, una civilización entera estaba siendo exterminada mientras la humanidad escuchaba sin hacer nada. Pero Jake sabía que eso estaba a punto de cambiar. Los líderes de la Tierra no ignorarían esta crisis. La única pregunta era cómo responderían. Presentía que la galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad no era la especie pacífica e indefensa que tantas otras habían demostrado ser. La almirante Kate Sullivan se encontraba en la sala de guerra, en las profundidades del cuartel general del Comando Terrestre, rodeada de los líderes militares más poderosos que la humanidad jamás había reunido. La pantalla holográfica en el centro de la sala mostraba los sistemas estelares Kithra, cada uno marcado con indicadores rojos de advertencia, mientras las fuerzas de la hegemonía continuaban su exterminio sistemático. La situación es clara, dijo el almirante Sullivan a los oficiales reunidos, una especie entera está siendo exterminada mientras observamos. La pregunta que tenemos ante nosotros no es si podemos ayudarlos, sino si debemos rebelarnos para hacerlo. El general P. T. Campbell se inclinó hacia adelante en su silla. Señora, si actuamos, no hay vuelta atrás. Una vez que nos enfrentemos a la hegemonía, todas las especies de la galaxia sabrán que la humanidad existe.
Perderemos la ventaja del secreto que hemos mantenido durante 2 siglos. ¿Y si no actuamos?, respondió el Dr. Ryan Clark, jefe de xenobiología, tendremos que vivir con el conocimiento de que podríamos haber salvado millones de vidas inocentes, pero decidimos no hacerlo. El almirante Sullivan había estado debatiendo esta decisión durante 3 días desde que llegó el informe del comandante Morrison. Los datos de inteligencia presentaban un panorama horroroso de los métodos de la hegemonía. No solo conquistaron mundos. Eliminaron poblaciones enteras, convirtiendo planetas habitados en recursos vacíos para su imperio. ¿Cuál es la fuerza actual de nuestra flota?, preguntó el almirante Sullivan. El almirante Chris Turner, comandante de la segunda flota, consultó su tableta. Tenemos 857 naves de guerra activas en todas las flotas, además de otras 300 en diversas etapas de construcción. Nuestros astilleros han estado funcionando a plena capacidad durante la última década. ¿Cuántas naves podemos desplegar sin abandonar la defensa de la Tierra? Esas. 600 naves, señora. Eso dejaría suficientes naves para proteger nuestros sistemas centrales y, al mismo tiempo, mantener nuestras rutas de patrulla. El almirante Sullivan asintió. 600 naves eran más fuerza militar que la que poseían la mayoría de las civilizaciones galácticas en total. La humanidad había pasado 2 siglos fortaleciendo su fuerza militar mientras permanecía oculta del resto de la galaxia. Cada nave estaba diseñada con un solo propósito: proyectar una fuerza abrumadora a través de distancias interestelares. Almirante Turner, quiero que comience a reunir la flota en el punto de reunión Omega. Carga de combate completa, máximas reservas de munición. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos para desplegarnos? 72 horas, señora. El Dr. Clark levantó la mano. Almirante, ¿qué hay de los protocolos de primer contacto? Los Kithra no saben de nuestra existencia. ¿Cómo nos acercamos a ellos? No lo sabemos, respondió el almirante Sullivan con firmeza. El primer contacto ocurrirá después de que hayamos eliminado a las fuerzas de Hegemony en su territorio. Los Catter pueden aprender sobre la humanidad cuando estén a salvo. El capitán Ben Rodríguez, al mando del tercer grupo de portanaves, habló desde su posición cerca de la pantalla. Señora, ¿cuáles son nuestras reglas de combate con respecto a las fuerzas de la hegemonía? La expresión del almirante Sullivan se endureció. Cualquier nave de la hegemonía en el espacio Kita debe ser considerada hostil y eliminada. Sin advertencias ni exigencias de rendición. Decidieron exterminar a civiles inocentes, así que pierden cualquier derecho a nuestra clemencia. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones de esa orden. La humanidad estaba a punto de anunciar su existencia a la galaxia, no con diplomacia ni comercio, sino con la destrucción completa de una de las fuerzas militares más poderosas que se conocen. El almirante general Campbell dijo con cautela: la hegemonía ha sido la potencia militar dominante en la galaxia durante más de 1000 años. Han conquistado cientos de mundos y esclavizado a docenas de especies. Estamos seguros de que nuestras fuerzas pueden con ellos. La almirante Sullivan se acercó a la pantalla holográfica y señaló la información táctica que llegaba de los sistemas Kithra. General, mire cómo luchan. Números abrumadores, tácticas de fuerza bruta, sin sofisticación. Han tenido éxito porque nunca se han enfrentado a una oposición real. Todas las especies que han conquistado eran pacíficas y no estaban preparadas para la guerra. Manipuló la pantalla para mostrar escaneos detallados de las naves hegemónicas. Sus naves son grandes y están fuertemente armadas, pero son lentas y predecibles. Sus tácticas no han evolucionado porque nunca lo han necesitado. Ganan por pura superioridad numérica y potencia de fuego. La capitana Rodríguez estudió los diseños de las naves enemigas. Señora, su tecnología parece estar varias generaciones por detrás de la nuestra en la mayoría de los aspectos. Sus sistemas de propulsión son ineficientes. Sus armas son energéticas con alcance limitado, y su blindaje está diseñado para detener otras armas energéticas. Exactamente. La almirante Sullivan confirmó. Nunca se han encontrado con armas cinéticas disparadas a velocidades relativistas. Sus escudos y blindajes son inútiles contra proyectiles sólidos que viajan al 20% de la velocidad de la luz. El almirante Turner abrió las especificaciones de las naves humanas en su tableta. Nuestros cañones de riel atravesarán sus defensas como si no existieran. Nuestros sistemas de defensa puntual detendrán sus armas de energía. Y nuestros cazas controlados por IA abrumarán sus naves tripuladas. El Dr. Clark parecía preocupado. Almirante, parece que estamos planeando una masacre en lugar de una operación militar. Doctor,
Eso es exactamente lo que es. El almirante Sullivan respondió sin dudar. La hegemonía ha estado masacrando especies inocentes durante 1000 años. Ahora es su turno de experimentar lo que sintieron sus víctimas. La discusión continuó durante varias horas más mientras los líderes militares planeaban la mayor operación de la historia de la humanidad. Se asignaron las posiciones de la flota, se establecieron las líneas de suministro y se desarrollaron planes de contingencia para cada posible escenario. El comandante Jake Morrison, quien había sido traído del U.S. Valiant para proporcionar información de primera mano, permaneció en silencio durante la mayor parte de la sesión de planificación. Finalmente, el almirante Sullivan se volvió hacia él. «Comandante, lleva días escuchando las llamadas de socorro de Cutter. ¿Cuál es su evaluación de la situación?» Jake se levantó y activó su panel de datos personal, que se conectó a la pantalla principal. «Almirante, la situación se está deteriorando rápidamente. En las últimas 24 horas, hemos perdido contacto con 6 colonias Kithra más. Los supervivientes informan que las fuerzas terrestres de la hegemonía están aterrizando en planetas que ya se han rendido, eliminando a sus poblaciones. En fin, la pantalla mostraba una cronología de los ataques. Cada sistema de Cutter cayó a las pocas horas de la llegada de la hegemonía. Sus naves civiles fueron destruidas incluso al intentar evacuar a los no combatientes. No se aceptó la rendición. No se permitió la negociación. «¿Cuánto tiempo les queda?», preguntó el almirante Sullivan. «Basándonos en las tasas actuales de pérdida del sistema, la civilización Kata se extinguirá por completo en 10 días», respondió Jake con gravedad. La almirante Sullivan volvió a su «Personal Superior». «Entonces tenemos 10 días para salvarlos». «Almirante Turner, quiero que la flota esté lista para desplegarse en 60 horas, no en 72. «Sí, señora. Capitán Rodríguez, sus cazas serán nuestra primera oleada. Quiero que destruyan las naves de mando y los sistemas de comunicaciones de la hegemonía antes de que su flota principal pueda responder». «Entendido, almirante». «General Campbell, prepare sus unidades de marines para operaciones de asalto planetario. Una vez que despejemos las flotas de la hegemonía de la órbita, tendremos que eliminar sus fuerzas terrestres». «Mis tropas están listas, señora». El almirante Sullivan miró a su alrededor por última vez. «Damas y caballeros, cuando despleguemos esta flota, estaremos anunciando la existencia de la humanidad a toda la galaxia. A partir de ese momento, seremos actores en el escenario galáctico, lo queramos o no. La decisión que tomemos hoy aquí resonará a lo largo de la historia». Hizo una pausa, dejando que el peso del momento recayera sobre todos los presentes. La hegemonía ha gobernado la galaxia mediante el miedo y la brutalidad durante demasiado tiempo. Hoy les mostramos cómo es el verdadero miedo. Hoy, la humanidad ocupa su lugar entre las estrellas, y lo hacemos defendiendo a quienes no pueden defenderse por sí mismos. La reunión terminó con un frenesí de actividad, mientras los oficiales se apresuraban a cumplir con sus órdenes para comenzar la enorme tarea de reunir la primera flota de guerra interestelar de la humanidad. En cuestión de horas, las naves comenzaron a moverse hacia el punto de concentración Omega. Cada una contaba con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades. La galaxia no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Kithra como fantasmas materializándose del vacío. 600 naves de guerra se extendieron por el espacio en perfecta formación, con sus cascos oscuros y silenciosos mientras evaluaban la situación. Ante ellas, la almirante Kate Sullivan se encontraba en el puente de la U.S. Retribution, su nave insignia, observando la pantalla táctica mientras sus sensores mostraban una imagen de destrucción sistemática. La flota de asedio y Gemini orbitaba el mundo Kithra, con sus enormes naves bombardeando centros de población con precisión metódica. «Informe del sensor», ordenó la almirante Sullivan. La teniente Amy Foster, en el sensor la estación trabajó rápidamente para analizar la formación enemiga. «Señora, cuento 147 naves y Gemini, 63 acorazados pesados, 42 cruceros y 42 naves de apoyo. Mantienen posiciones de bombardeo orbital alrededor del planeta. ¿Alguna señal de que nos hayan detectado?» «Negativo, señora. Parecen estar concentrados por completo en el bombardeo de la superficie. Nuestros sistemas de sigilo funcionan a la perfección». El almirante Sullivan estudió la disposición de la flota enemiga. Las naves y Gemini estaban dispuestas en una formación clásica de asedio, optimizadas para el bombardeo planetario, pero vulnerables a ataques desde el espacio profundo. Claramente no esperaban oposición. «Comunicaciones». «Comuníquenme con todos los comandantes de flota».
Canal abierto. Almirante. Todas las naves. Aquí el almirante Sullivan. Estamos ante el exterminio sistemático de una especie inocente. La flota Hegemony está realizando un bombardeo orbital de objetivos civiles. No se darán advertencias ni se dará cuartel. Todas las naves enemigas deben ser destruidas. Ejecuten el plan de ataque alfa en toda la flota humana. Las tripulaciones se trasladaron a sus puestos de combate con una eficiencia demostrada. Estos hombres y mujeres se habían entrenado para este momento durante toda su carrera, realizando interminables simulaciones contra diversas tecnologías y tácticas alienígenas. Ahora pondrían ese entrenamiento a prueba. El comandante Jake Morrison comandaba el grupo de batalla 7, compuesto por 12 cruceros pesados, posicionados en el flanco derecho de la flota. Sus naves llevaban los cañones de riel más potentes jamás construidos por la humanidad. Armas capaces de acelerar proyectiles sólidos al 20% de la velocidad de la luz. Apunten a los acorazados enemigos, ordenó Jake a su oficial de armas. Escojan bien sus disparos. Queremos derribos limpios con la primera salva. El teniente Danny Walsh, en la consola de armas, fijó la mira en la nave de hegemonía más grande, un enorme acorazado que parecía ser el buque insignia de la flota. Objetivo adquirido, señor. Baterías de cañones de riel cargadas y listas. ¡Fuego! El US Valiant se estremeció ligeramente al disparar sus baterías principales. 12 proyectiles de tungsteno se dispararon desde los cañones de riel de la nave, alcanzando velocidades increíbles en segundos. Los proyectiles eran invisibles a simple vista, moviéndose demasiado rápido para que los sensores normales los rastrearan. La primera señal que la hegemonía tuvo de la presencia humana fue cuando su nave insignia simplemente explotó. Las balas de tungsteno atravesaron los escudos y el blindaje de la nave alienígena como si no existieran. La liberación de energía cinética destrozó la enorme nave en un brillante destello de luz. En toda la flota humana, escenas similares se desarrollaron como rieles. Las baterías de cañones abrieron fuego. Las naves Hegemony, diseñadas para resistir armas de energía, no tenían defensa contra la materia sólida que viajaba a velocidades relativistas. En los primeros 30 segundos de combate, 23 acorazados enemigos fueron destruidos. El almirante Bestar de la Cuarta Flota de Conquista Hegemony observó con horror cómo sus naves morían a su alrededor. Sus sensores ni siquiera podían identificar que los estaba atacando. En un instante sus naves estaban intactas, al siguiente eran nubes de escombros en expansión. «Informe», gritó a la tripulación del puente. «¿Qué nos ataca?» «Desconocido, mi señor», respondió su operador de sensores, con pánico evidente en su voz. «Detecto señales de energía consistentes con armas cinéticas, pero las velocidades son imposibles. Ninguna especie conocida posee esta tecnología». Otro grupo de naves Hegemony explotó cuando las alas de caza del capitán Ben Rodríguez entraron en la batalla. A diferencia de los ataques con cañones de riel, los cazas eran visibles en los sensores. Pero lo que la hegemonía vio desafió su comprensión del combate espacial. Miles de pequeñas naves salieron de las naves de transporte humanas, moviéndose en perfecta coordinación. Pero estos no eran cazas pilotados como los que usaban los Hegemony. Eran drones controlados por IA, capaces de maniobras que matarían a cualquier piloto biológico. Los cazas humanos invadieron la flota de la hegemonía como insectos furiosos. Sus armas apuntaban a motores, sistemas de armas y centros de mando con precisión quirúrgica. Cada caza estaba equipado con cañones de riel en miniatura y misiles guiados, lo que les permitía atravesar blindajes alienígenas con facilidad. «Imposible», murmuró el almirante Bexitar mientras observaba cómo su flota era destruida sistemáticamente. «Ninguna especie lucha así. ¿Dónde están sus pilotos? ¿Cómo coordinan tantas naves?» Su oficial táctico levantó la vista de su consola con los ojos muy abiertos. «Mi señor, leo más de 4000 naves de ataque individuales, todas operando en perfecta sincronización. Sus tiempos de respuesta son imposibles para seres biológicos». La verdad era exactamente lo que temía la hegemonía. La humanidad había perfeccionado la guerra autónoma, reemplazando los frágiles pilotos biológicos por sistemas de IA que podían reaccionar a la velocidad de la luz y ejecutar maniobras que convertirían a cualquier ser vivo en pasta. El teniente coronel Carl Brooks lideró la fuerza de asalto de los marines a bordo del transporte pesado US Amer. Su misión era abordar y capturar naves de la hegemonía averiadas para recopilar información. Mientras la batalla de la flota rugía a su alrededor, sus naves avanzaban hacia los cruceros enemigos averiados. «Recuerden, queremos prisioneros y datos», les dijo Carl a sus marines por el sistema de comunicación.
Estos alienígenas llevan siglos aterrorizando la galaxia. Es hora de que aprendan cómo son los verdaderos soldados. Los marines llevaban una armadura servo que los hacía parecer tanques andantes. Cada traje estaba equipado con armas capaces de atravesar los mamparos de las naves estelares y sistemas de soporte vital que les permitían operar en el vacío espacial. Se habían entrenado en combate en gravedad cero hasta que pudieron moverse entre las naves como fantasmas mortales. El primer abordaje tuvo lugar en un crucero de la Hegemonía que había perdido potencia tras recibir múltiples impactos de cañones de riel. Los marines humanos atravesaron el casco como si fuera papel, moviéndose por los pasillos de la nave alienígena con una eficiencia brutal. La tripulación de Hegemony nunca se había enfrentado a nada parecido a estas figuras blindadas. Sus armas personales, diseñadas para matar a otros alienígenas, apenas rozaron la armadura humana. A cambio, los rifles de los marines atravesaron cuerpos y mamparos alienígenas con la misma facilidad. En cuestión de minutos, la tripulación superviviente de la Hegemonía estaba muerta o capturada. El patrón se repitió en docenas de naves enemigas inutilizadas, mientras los marines humanos las arrasaban como si fueran la muerte misma. De vuelta en el campo de batalla principal, el almirante Bexar comprendió que su flota estaba condenada. En menos de 2 horas, había perdido más de la mitad de sus naves a manos de un enemigo que ni siquiera podía identificar con precisión. Sus naves restantes estaban dispersas y desmoralizadas, con sus tripulaciones paralizadas ante la visión de tecnología que no podían comprender. «Abran las comunicaciones con la flota desconocida», ordenó desesperadamente. «Quizás podamos negociar». La almirante Sullivan recibió la transmisión en su nave insignia. La voz alienígena fue traducida por sus computadoras, revelando el pánico y la desesperación del comandante de la Hegemonía. «Naves desconocidas», les habla la almirante Bexitar de la Cuarta Flota de Conquista de Hegemony. «Exijo saber qué especie se atreve a atacar al poderoso imperio Hegemony. Identifíquense y expongan sus condiciones para la retirada». La almirante Sullivan observó la pantalla táctica que mostraba los restos en llamas de la flota enemiga. Menos de 50 naves de Hegemony seguían operativas y estas intentaban retirarse hacia el límite del sistema. «Comunicaciones, abra un canal con la nave insignia de Hegemony», ordenó. Canal abierto, Senora. Almirante Bexitar, les habla la almirante Kate Sullivan de la Flota de Defensa Humana. Somos la humanidad y no negociamos con especies que exterminan a civiles inocentes. Su imperio termina aquí. Se giró hacia su oficial de armas. Apunten a la nave insignia. Máxima potencia. Los cañones principales de la UESR Trebuchet dispararon, enviando 6 proyectiles de tungsteno a través del espacio a velocidades imposibles. El almirante Bestar tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que su imperio milenario finalmente había encontrado la horma de su zapato antes de que su nave desapareciera en una bola de plasma sobrecalentado. Las naves supervivientes de la Hegemonía huyeron del sistema en desorden. Sus comandantes, demasiado conmocionados no contaron con ninguna resistencia organizada. Tras ellos, dejaron los restos de lo que se había considerado una de las flotas más poderosas de la historia galáctica. En la superficie del mundo natal de Cater, los supervivientes miraron al cielo con asombro cuando el bombardeo orbital finalmente cesó. No tenían ni idea de quiénes eran sus salvadores, pero sabían que algo había cambiado para siempre en su rincón de la galaxia. La humanidad había anunciado su existencia al universo, no con palabras, sino con una potencia de fuego abrumadora y una victoria absoluta. La noticia de la victoria del sistema Kitra se extendió por la galaxia más rápido de lo esperado. Las pocas naves de la Hegemonía que escaparon de la masacre llevaron la noticia de la existencia de la humanidad a todos los rincones del imperio. Y con esa noticia llegó algo que la Hegemonía nunca había experimentado en sus 1000 años de historia: miedo. El mariscal de guerra Krebnok se encontraba en el centro de mando de la mayor base militar de la Hegemonía, rodeado de pantallas holográficas que mostraban la magnitud del desastre. La Cuarta Flota de Conquista había sido completamente destruida por una especie desconocida que apareció de la nada y luchó con tecnología que no existía en sus bases de datos. «¿Cómo es posible?», preguntó Krebn a sus oficiales de inteligencia. «Ninguna especie en la galaxia posee armas como estas. ¿De dónde salieron estos humanos?». El oficial de inteligencia superior Jex Maul consultó sus tabletas de datos con nerviosismo. «Mi señor, no tenemos registros de esta especie en ninguna de nuestras bases de datos. Parecían surgir de lo que llamamos el sector oscuro, la región del espacio que supusimos deshabitada». «Deshabitada», repitió Krebn con amargura. «Mientras conquistábamos civilizaciones conocidas, algo estaba construyendo una maquinaria de guerra en la oscuridad más allá de nuestras fronteras.
Los informes de las naves supervivientes pintaban un panorama aterrador. Las armas humanas podían destruir acorazados de la hegemonía de un solo disparo. Sus cazas se movían más rápido y golpeaban con más fuerza que cualquier otra cosa que el Imperio hubiera encontrado. Lo más inquietante de todo es que no mostraban ningún interés en negociar ni en rendirse. ¿Cuáles son sus exigencias? Krem preguntó. ¿Qué quieren de nosotros? Ese es el problema, mi señor, respondió Jex en voz baja. No han hecho ninguna exigencia. No intentaron comunicarse hasta después de destruir nuestra flota. Cuando el almirante Bexar intentó negociar, simplemente lo mataron. El mariscal de guerra Krebnok había ascendido de rango al comprender a sus enemigos. Pero estos humanos desafiaban la comprensión. Todas las especies que los Igemani habían conquistado seguían patrones predecibles. Luchaban desesperadamente para defender sus mundos natales y luego intentaban negociar cuando la derrota se volvía inevitable. La mayoría finalmente se sometía al gobierno hegemónico a cambio de la supervivencia de sus poblaciones. Los humanos no habían hecho nada de esto. Aparecieron sin previo aviso, destruyeron una flota entera y desaparecieron en el espacio sin hacer reclamos territoriales ni demandas de tributo. Era como si lucharan con el simple propósito de matar a las fuerzas hegemónicas. Movilicen la segunda y la tercera flotas de conquista, ordenó Krebnok. Si estos humanos quieren una guerra, les daremos una que nunca olvidarán. Sus subordinados se apresuraron a llevar a cabo las órdenes. Pero Krebn no podía quitarse la sensación de que estaba cometiendo un terrible error. La hegemonía había gobernado la galaxia con una fuerza abrumadora. ¿Pero qué sucedía cuando esa fuerza se topaba con algo más fuerte? 3 semanas después, el almirante Chris Turner estaba sentado en el centro de mando de su nave insignia, la US Thunderbolt, monitoreando la aproximación de la flota de hegemonía más grande jamás reunida. Los informes de inteligencia indicaban que más de 800 naves enemigas se acercaban al sistema Nexus, una intersección hiperespacial crítica que controlaba el acceso a 3 sectores del espacio. «Están llegando exactamente como se predijo», dijo Turner a su jefe de personal. «Las redes de inteligencia humanas nos han proporcionado detalles completos de sus planes de batalla. Durante décadas, la humanidad se había estado infiltrando silenciosamente en la civilización galáctica mediante sondas automatizadas y sistemas de IA. Mientras otras especies se centraban en la conquista y la expansión, los humanos se habían centrado en la recopilación de información. Sabían más sobre tácticas y tecnología de la hegemonía que la hegemonía sabía de sí mismos. Almirante, su oficial táctico informó, la flota enemiga llegará en aproximadamente 6 horas. Todos los sistemas defensivos están listos. Turner asintió y activó el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves, aquí el almirante Turner. Hoy demostramos a la galaxia que la victoria de la humanidad en Kitra no fue casualidad. La hegemonía trae su flota más grande para aplastarnos, pero no tienen ni idea de en qué se están metiendo. El sistema Nexus se había transformado en las últimas 3 semanas en un campo de batalla. Los equipos de ingeniería humana habían desplegado miles de plataformas de defensa automatizadas por todo el sistema, cada una equipada con las mismas armas relativistas que habían demostrado ser tan efectivas contra las naves de la hegemonía. Las plataformas estaban camufladas como equipos de minería de asteroides e infraestructura civil, sin dar ninguna indicación de su verdadero propósito. Propósito. Para los sensores enemigos. El sistema parecía un centro comercial poco defendido con mínima presencia militar. El comandante Jake Morrison comandaba una de las redes de plataformas desde su nueva nave, la UES Vengeance. Sus plataformas estaban posicionadas cerca del punto de salida principal del hiperespacio del sistema, donde tendrían un tiro limpio contra las naves enemigas que se acercaran. Recuerden, dijo Jake a su tripulación, les permitimos que se adhieran completamente al sistema antes de activar las plataformas. Una vez que se den cuenta de que es una trampa, intentarán retirarse, pero para entonces será demasiado tarde. El capitán Ben Rodríguez había posicionado sus portaaviones de combate en el sistema exterior, ocultos tras el planeta más grande, donde los sensores enemigos no podían detectarlos. Sus cazas controlados por la IA estaban listos para despegar en cuanto se activó la trampa. Mis pilotos están ansiosos por otra pelea, informó Ben al almirante Turner. Los Igemani no sabrán que los golpeó. La espera terminó cuando las primeras naves Igemani comenzaron a emerger del hiperespacio. La enorme flota del mariscal de guerra Krebn se desplegó por el sistema en una formación de batalla diseñada para abrumar a cualquier fuerza defensiva mediante su gran número y potencia de fuego. «Escaneen el sistema», ordenó Krebnok desde su nave de mando. «Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos».
Sus operadores de sensores trabajaron frenéticamente para analizar las defensas humanas. Lo que vieron les dio confianza. Una pequeña flota de naves de guerra humanas estaba posicionada cerca de las estaciones industriales del sistema, ampliamente superada en número por la fuerza hegemónica que se acercaba. «Mi señor», informó su oficial táctico, «la flota enemiga cuenta con aproximadamente 60 naves. Lo superamos en número en una proporción de más de 10-1». Krebs sonrió con tristeza. «Estos humanos pueden tener tecnología superior, pero no pueden superar las matemáticas simples. Todas las naves avanzan en formación de ataque. Los aplastaremos por la fuerza de la superioridad numérica». La flota de Hegemony se adentró en el sistema. Sus comandantes confiaban en que la victoria estaba asegurada. Habían aprendido de la batalla anterior y desarrollado nuevas tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar las armas humanas. Sus naves estaban dispuestas en formaciones defensivas superpuestas, con naves más pequeñas protegiendo a los acorazados más grandes. El almirante Turner observó el avance de la flota enemiga en su pantalla táctica. «Están mordiendo el anzuelo a la perfección. Todas las plataformas se preparan para activarse a mi orden». La flota de la hegemonía había avanzado a mitad del sistema cuando Turner dio la orden que cambiaría la historia galáctica para siempre. «Todas las plataformas, activadas. Todas las naves, abran fuego. Muéstrenles el verdadero poder de la humanidad». Miles de plataformas de armas ocultas se conectaron simultáneamente en todo el sistema Nexus. Lo que la hegemonía había creído que eran estaciones mineras e instalaciones comerciales se revelaron como instalaciones militares repletas de cañones de riel y lanzamisiles. La trampa cerró con una eficacia devastadora. Las balas de tungsteno, que viajaban al 20% de la velocidad de la luz, atravesaron las formaciones de hegemonía como si fueran de papel. Naves que parecían invencibles en Kitra fueron destruidas por docenas. Sus tripulaciones ni siquiera vieron que las mató. El mariscal de guerra Krevnok observó con horror cómo su magnífica flota se desintegraba a su alrededor. Sus pantallas tácticas mostraban naves de hegemonía. Mueren a una velocidad que sus computadoras no podían rastrear. En los primeros 10 minutos de combate, había perdido más de 200 naves. «Imposible», susurró. «Ninguna especie puede coordinar tantas plataformas de armas. Los cálculos de objetivos por sí solos requerirían una potencia computacional sin precedentes». Su oficial de inteligencia levantó la vista de su puesto con terror en los ojos. «Mi señor, estoy detectando más de 5.000 plataformas de armas individuales en todo el sistema. Todas disparan en perfecta coordinación, compartiendo datos de objetivos en tiempo real». La verdad era aún más aterradora que la hegemonía. Se dio cuenta. La humanidad había desarrollado sistemas de IA capaces de gestionar toda la batalla, de microsegundo a microsegundo, optimizando cada disparo para lograr la máxima efectividad. Cada plataforma estaba conectada a una vasta red que trataba a todo el sistema como una sola arma. Los cazas del capitán Rodríguez se unieron a la batalla mientras la flota de la hegemonía intentaba desesperadamente retirarse. Sus pilotos de IA se abalanzaron sobre las naves enemigas que huían, apuntando a los motores y sistemas de soporte vital para evitar que escaparan. «No hay supervivientes», ordenó Rodríguez con frialdad. «Vinieron aquí para destruir a civiles inocentes». Ahora comprendían el precio de esa decisión. La batalla que se conoció como la masacre del Nexo duró solo 6 horas. Pero en ese tiempo, los Hegemony perdieron más de 700 naves y la mayor parte de su liderazgo militar. El propio mariscal de guerra Krebs murió cuando su nave de mando fue cortada por la mitad por una salva de cañones de riel desde las plataformas del comandante Morrison. Las pocas naves de los Hegemony que lograron escapar llevaron la noticia del desastre a los mundos centrales de su imperio. Por primera vez en su historia, los Hegemony se enfrentaron a un enemigo que no solo era más fuerte que ellos, sino que parecía ver la guerra como una forma de exterminio más que de conquista. Tras la batalla, Admi. Raal Turner permanecía en su puente, observando los restos esparcidos por el sistema Nexus. La flota militar más poderosa de la historia galáctica había sido barrida como un exterminio, y la humanidad apenas había sufrido bajas. El almirante, su oficial de comunicaciones, informó: «Estamos recibiendo ofertas de rendición de 6 sectores de hegemonía diferentes. Ofrecen tributos y concesiones territoriales a cambio de la paz». Turner consideró que 6 meses después de la masacre de Nexus, la mayor flota humana de la historia se había reunido en los confines del espacio de hegemonía. La almirante Kate Sullivan se encontraba en el puente de su nave insignia,
rodeada de pantallas tácticas que mostraban más de 2000 naves de guerra repartidas por el espacio en perfecta formación. Esta sería la declaración final de la humanidad a la galaxia. El objetivo era Hegemonía Prime, el mundo capital del Imperio y la sede de su poder durante más de 1000 años. Los informes de inteligencia indicaban que el planeta se había convertido en el mundo más fuertemente fortificado de la historia galáctica, protegido por redes de defensa orbital que nunca habían sido violadas. Informe de situación. Ordenó el almirante Sullivan. El comandante Jake Morrison, ahora ascendido a Coordinación Táctica General, consultó sus pantallas. Señora, todas las flotas están en posición. Tenemos confirmación de que la hegemonía ha retirado sus fuerzas restantes para defender su planeta natal. Se estima que la fuerza enemiga es de 400 naves, además de las defensas planetarias. Están librando su última resistencia, observó el almirante Sullivan. Tras perder 2 flotas importantes, saben que esta es su última oportunidad para detenernos. El capitán Ben Rodríguez, al mando de las alas de caza ampliadas, informó desde su grupo de portaaviones. Almirante, mis pilotos de IA están listos. Hemos mejorado sus sistemas de objetivos basándonos en datos de combates anteriores. Ahora pueden identificar y priorizar objetivos más rápido que nunca. El general P.T. Campbell lideró las fuerzas terrestres a bordo de los enormes transportes de asalto. Sus marines habían pasado meses entrenándose para el combate urbano a escala planetaria, preparándose para luchar en la ciudad más defendida de la galaxia. Mis tropas están listas para cualquier cosa que nos lancen. Campbell informó, hemos estudiado todos los sistemas defensivos que la hegemonía ha construido. No hay fortaleza que no podamos descifrar. El Dr. Ryan Clark llevaba meses analizando la psicología y la estructura de mando de la hegemonía, intentando comprender cómo reaccionarían sus líderes ante la llegada de la flota humana. Sus conclusiones fueron inquietantes. Almirante, dijo, basándose en las comunicaciones interceptadas, los líderes de la hegemonía creen que pueden ganar mediante el desgaste. Creen que incluso si destruimos sus flotas, no tendremos el valor para un asedio prolongado a su mundo natal. El almirante Sullivan sonrió con tristeza. Todavía no entienden a qué se enfrentan. Creen que somos solo otra especie que puede desgastarse con las bajas y el tiempo. No tienen ni idea de que los humanos ven la guerra como un control de plagas. La hegemonía, en efecto, se había preparado para un asedio. Sus plataformas de defensa orbital estaban repletas de armas de energía y lanzamisiles. La superficie del planeta estaba cubierta de instalaciones militares y búnkeres subterráneos diseñados para resistir bombardeos orbitales. Habían concentrado los restos supervivientes del poderío militar de su imperio en una fortaleza inexpugnable. El comandante supremo Zetor, el líder de mayor rango de la hegemonía aún con vida, se encontraba en el centro de mando en las profundidades de la ciudad capital. A su alrededor, su personal trabajaba frenéticamente para coordinar la defensa de su mundo natal. «Estado de las defensas orbitales», exigió Zetor. «Todas las plataformas están operativas, mi señor», respondió su oficial táctico. «Tenemos más de 3000 estaciones de defensa en órbita, cada una capaz de destruir múltiples naves enemigas. Ninguna flota en la historia galáctica ha atravesado jamás defensas de esta magnitud». Zetor asintió con satisfacción. Los humanos poseían tecnología superior, pero aprenderían que no había sustituto para una abrumadora potencia de fuego defensiva concentrada en un solo lugar. ¿Y nuestra flota? Las 400 naves restantes de la Armada Imperial están desplegadas por todo el sistema. Llevarán a cabo ataques relámpago contra las fuerzas humanas mientras las plataformas orbitales se enfrentan a su flota principal. El plan era acertado según el pensamiento militar tradicional. Obligar a los atacantes a luchar a través de capas de defensa tras capas, desangrándolos hasta que se retiraran o fueran destruidos. Era la misma estrategia que había protegido a Hegemony Prime durante siglos. Pero los humanos que se acercaban al sistema no tenían intención de seguir la doctrina militar tradicional. La flota del almirante Sullivan abandonó el hiperespacio en el límite del sistema e inmediatamente comenzó a desplegarse en formación de ataque. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, esta vez los humanos no mostraron interés en el sigilo ni la sorpresa. Avanzaron abiertamente hacia el planeta, con sus intenciones claras para todos los observadores. A todas las naves, aquí el almirante Sullivan, transmitió a su flota. Hoy acabamos con el imperio Hegemony de una vez por todas. Las mismas especies que han esclavizado, cada mundo que han destruido, cada vida inocente que han arrebatado será vengada. No habrá piedad ni cuartel. La primera fase del asalto comenzó cuando los cazas del capitán Rodríguez despegaron de sus portaaviones en cantidades sin precedentes.
Más de 50.000 naves controladas por IA se dirigieron hacia las plataformas de defensa orbitales, moviéndose en enjambres coordinados que desafiaban todos los principios del combate espacial que la hegemonía entendía. Las plataformas de defensa abrieron fuego con todo lo que tenían, llenando el espacio con rayos de energía y misiles explosivos. Pero los cazas humanos se movían como seres vivos, sorteando el fuego defensivo con una precisión imposible. Cada caza estaba conectado a una red central de IA que calculaba los patrones de ataque óptimos en tiempo real. ¡Imposible! El comandante supremo, Zetor, susurró mientras observaba cómo sus defensas eran desmanteladas sistemáticamente. Ningún piloto biológico podría volar así. ¿Cómo coordinan tantas naves? Su oficial de inteligencia levantó la vista de su consola con creciente pánico. Mi señor, no detecto señales de vida a bordo de los cazas atacantes. Parecen estar completamente automatizados. La verdad era justo lo que la hegemonía más temía. La humanidad había reemplazado a los frágiles pilotos biológicos por sistemas de IA que podían reaccionar a la velocidad de la luz y ejecutar maniobras que matarían a cualquier ser vivo. Cada caza era prescindible, pero lo más importante, cada uno aprendía de la destrucción de sus compañeros, lo que hacía que todo el enjambre fuera más efectivo con cada instante que pasaba. El comandante Morrison coordinó el avance de la flota principal mientras los cazas despejaban corredores a través de las defensas orbitales. Sus plataformas de cañones de riel habían sido mejoradas con sistemas de puntería que podían rastrear y atacar a cientos de objetivos simultáneamente. Apunten primero a las plataformas de defensa más grandes, ordenó Morrison. Una vez que abrimos brechas en su red defensiva, todo el sistema comenzará a colapsar. Las naves de guerra humanas abrieron fuego con sus armas cinéticas, enviando ráfagas de proyectiles de tungsteno hacia las plataformas orbitales al 20% de la velocidad de la luz. Los escudos de hegemonía, diseñados para detener las armas de energía, resultaron inútiles contra la materia sólida que viajaba a velocidades tan increíbles. Plataforma tras plataforma explotaron a medida que las balas de tungsteno destrozaban sus estructuras. Las 3.000 estaciones de defensa de la hegemonía comenzaron a morir por docenas, luego por cientos, mientras la flota humana las destruía metódicamente. Los transportes de asalto del general Campbell avanzaban hacia el planeta mientras la batalla orbital rugía en lo alto. Sus marines estaban equipados con la armadura de combate más avanzada jamás producida por la humanidad, convirtiendo a cada soldado en una plataforma de armas andante capaz de enfrentarse a escuadrones enemigos enteros. Recuerden, Campbell les dijo a sus tropas por el sistema de comunicación, no estamos aquí para conquistar este mundo. Estamos aquí para liberarlo de 1000 años de tiranía. Cada instalación de la hegemonía es un objetivo legítimo. El desembarco de los marines comenzó en cuanto las defensas orbitales de su sector fueron despejadas. Las cápsulas de desembarco surcaron la atmósfera como meteoritos, transportando soldados humanos directamente al corazón de la capital enemiga. El comandante supremo Zetor observó con horror cómo sus defensas orbitales se derrumbaban una a una. En menos de 8 horas, los humanos habían destruido los sistemas de defensa que habían tardado siglos en construir. Ahora sus fuerzas terrestres aterrizaban en la superficie del planeta y ya no quedaba nada que pudiera detenerlos. Abran las comunicaciones con la flota humana, ordenó con desesperación. Quizás aún podamos negociar. La almirante Sullivan recibió la transmisión en su centro de mando. La voz alienígena fue traducida por sus computadoras, revelando la desesperación del último líder de la hegemonía. Almirante humano, le habla el comandante supremo Zetor del Imperio de la Hegemonía. Propongo que discutamos los términos para poner fin a este conflicto. Seguramente podremos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas especies. La almirante Sullivan observó la pantalla táctica que mostraba los restos en llamas de la red de defensa orbital. Abajo, sus marines luchaban a través de la capital enemiga, enfrentándose a la última resistencia organizada de un imperio moribundo. Comandante supremo Zetor, respondió con frialdad. Tuvo 1000 años para negociar con la especie que exterminaron. Suplicaron clemencia. Igual que usted la suplica ahora. No les mostró nada, así que no recibirá ninguna de nosotros. Se giró hacia su oficial de armas. Apunte al centro de mando planetario. Máxima potencia. Señora, interrumpió su oficial de comunicaciones. Recibimos señales de rendición de todo el sistema. Las fuerzas de la hegemonía están deponiendo las armas. La almirante Sullivan hizo una pausa, considerando las implicaciones. El imperio que había aterrorizado la galaxia durante un milenio. Finalmente estaba destrozado. Su liderazgo, muerto o huyendo, su poder militar, destrozado, irreparable.
General Campbell, ¿cuál es el estado del asalto planetario? La voz de Campbell llegó a través del sistema de comunicación desde la superficie del planeta. Almirante, organice. La resistencia ha colapsado. Estamos asegurando las instalaciones gubernamentales y liberando a los prisioneros de los centros de detención. La población civil no se resiste. El almirante Sullivan asintió. La guerra había terminado, pero las responsabilidades de la humanidad apenas comenzaban. En el antiguo territorio hegemónico, docenas de especies esclavizadas esperaban conocer su nueva libertad.